Buenas tardes a este octavo y último panel de las segundas jornadas El debate constitucional en Chile, que se celebran en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Este octavo panel está dedicado a los órganos constitucionales, entre paréntesis, autonomías y otros. Eh, no sé por qué le pusieron autonomías y otros, pero se refiere a los órganos constitucionales en general que bueno, no podíamos agrupar en alguno de los poderes o funciones clásicas. Hoy día nos acompañan y van a participar cuatro ponentes: la doctora Marcela Peredo, la doctora Paula Ahumada, el doctor José Francisco García y el profesor Sebastián Salazar Pizarro. Si les parece bien, vamos a partir por la profesora Peredo, quien es abogada, licenciada en Derecho de la Universidad de Talca, magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Investigación Jurídica y doctora en Derecho de la Universidad de los Andes. Es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes y actualmente eh, experta de la Comisión Experta del actual proceso constitucional. Profesora Peredo, el audio es suyo. Muchas gracias. Primero que todo, agradecer la invitación, tanto a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile como por a su decano, qué sé yo, a Sebastián, que también está con nosotros, ha estado con nosotros en la comisión experta, y también aprovechar de saludar a todos los queridos colegas que están allí. Bueno, en particular, yo creo que es una buena instancia siempre ir reflexionando sobre este momento constitucional que estamos viviendo, y en ese sentido cabe como analizar qué ocurre en particular o qué ocurrió en términos del anteproyecto en razón de los órganos constitucionales. Yo creo que hay cosas que son a veces evidentes en el derecho constitucional, pero nunca por eso dejan de ser necesarias de decir. Sabemos la importancia que tiene dentro de la estructura de la Constitución las materias relativas a los órganos constitucionales, porque en definitiva los órganos en sí mismos siempre constituyen un mecanismo de protección institucional de los derechos fundamentales, y nosotros sabemos que los derechos fundamentales son la razón de ser de una Constitución. También me parece importante relevar o recordar como puntos de partida, ¿no?, que constituyen un elemento esencial de lo que la Constitución es, porque también manifiesta en ese sentido los pesos y contrapesos de poder que son tan necesarios para que el poder se someta al derecho, para que la juridicidad se haga efectiva, ¿no? Y en ese sentido también obviamente constituyen una expresión del principio de servicialidad del Estado, del bien común y evidentemente de la separación de funciones. Creo que a veces se ve que los mecanismos directos de acción son la única vía de entender mecanismos de protección hacia los derechos fundamentales, pero en realidad los órganos y la institucionalidad es aquello que finalmente le da sentido, le da el respaldo para poder revisar que el Estado puede estar al servicio de la persona. En ese sentido, y desde esa perspectiva, en el anteproyecto, como las principales novedades o cuestiones que se consensuaron, voy a intentar hacerlo de un modo más bien panorámico, para luego después podemos conversarlo con más profundidad, ¿no? Dice relación con algún cambio importante en materia de poder judicial. Se pensó mucho al interior de la comisión experta respecto de cómo hacer más efectivo y más accesible el derecho de acceso a la justicia, y en esa perspectiva se pensó en un modelo que permitiera distinguir lo jurisdiccional propiamente tal de lo administrativo, es decir, de todo aquello que implica la función de justicia en términos de el tratamiento de las causas, de agilizar eso de que a veces el sistema de cómo funcionan los expedientes y todas esas cosas que de repente ralentizan y hacen que la gente se siente muy ajena a la garantía del derecho de debido proceso. Y en ese sentido entonces es que surge un modelo que intenta separar y que es bastante innovador, también ha sido objeto de algunas críticas, sugerencias o mejoras que están, digamos, ahora debatiéndose. La idea de separar esto y de generar
a partir de estos 4 órganos, un consejo que coordine a su vez, de modo consultivo, integrado principalmente por el presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema, y algunos ministros de la Corte Suprema designados en pleno, y de la Corte de Apelaciones que sean designados por su integrante, una fórmula en que tanto los nombramientos dentro del Poder Judicial como el resto de las distintas actividades puedan ser separadas. Y con una novedad que, bueno, vamos a ver si se mantiene o no, porque estamos justo en el proceso de votación de enmiendas, en que se constitucionaliza la Academia Judicial tratando de velar por la formación de los jueces. Eso como en términos como generales respecto de las primeras novedades que ustedes tal vez, seguramente ya lo sé, lo conocen. Importante también destacar en ese sentido, bueno, qué pasó con el Tribunal Constitucional. Esto ha sido un tema bien álgido, porque habían varios modelos dentro de los mismos comisionados expertos en razón de cómo debería ser o cómo debiese ser. Cada uno tenía una razón teórica, práctica, de cómo debiese ser el sistema de justicia constitucional. En ese sentido, se establece una idea de una Corte Constitucional, y yo creo que la idea de esa Corte Constitucional, en principio, por quienes la sostenían, yo me abstuve en estas materias, es sostener como una Corte de inaplicabilidades. Reforzar ese control represivo que en definitiva ejerce desde el 2005 el Tribunal Constitucional, y no generar cualquier idea que pudiera ser similar a una objeción democrática en razón de los controles preventivos. Yo principalmente respeto mucho la decisión, y hubo siempre deferencia razonada entre nosotros, de mis colegas, pero no soy precisamente una expositora ferviente de ese punto, pero sí obviamente es parte de las novedades que hay que decir, lo conversamos internamente, así que, en fin, respecto a la composición, me parece importante relevar que se disminuiría a 9 miembros, y en caso de falta de quórum, la mayoría de las veces se resuelve mediante sorteo. Se rebaja también la edad en materia de algunos ministros, y me parece importante también que dentro se constitucionaliza la regulación respecto al funcionamiento del Tribunal Constitucional en las salas y en el Pleno. Eso no estaba, en principio, como sabemos, al día de hoy no está en la Constitución, sino que esa regulación es propia de la Ley Orgánica del TC. También el control preventivo queda respecto de aquellas cuestiones de carácter facultativa y solo por infracción del procedimiento o competencia en ciertos proyectos de ley, de reforma constitucional y tratados internacionales. Por lo tanto, lo que hoy conocemos como el 93 número 1, no hubo consenso al respecto. También, como a propósito de los cambios en el sistema político, como ustedes ya saben, no existen las leyes orgánicas constitucionales, sino las leyes institucionales, que vendrían a ser el símil en algún punto de ello. Lo que se prevé es que no hay un control preventivo respecto de esas leyes. A mí esa parte en particular me preocupa bastante en el evento de que esto llegase a concretarse como norma constitucional, porque sobre todo en el supuesto jurídico, político, de que la Constitución, digamos, fuese aplicada o aprobada, las leyes que se dicten institucionales no van a tener control alguno. Por lo tanto, podría haber alguna dicotomía, o lo que se denomina a veces, yo en clase en la Católica, en el Magíster digo una frase que a lo mejor es un poco hecha y no tan jurídica, pero podría haber una especie de contrabando legislativo en términos de lo que se aprueba en términos institucionales desde el anteproyecto y lo que luego se establece como desarrollo de esa institucionalidad. Pero bueno, en principio entonces no habría control preventivo de estas leyes constitucionales, que a mí en lo personal me preocupa. En fin. También me parece importante decir que evidentemente la inaplicabilidad, la inconstitucionalidad y el control represivo en general quedan en términos muy similares, y que en definitiva
hay un control facultativo de las mociones, que es interesante, me parece muy bien, o de las indicaciones de los proyectos de ley, para determinar algo que nunca se había hecho, que tiene razón con el artículo 65 vigente, que se refiere particularmente a la iniciativa exclusiva del presidente, sin forma de juicio, ¿ya? Ese es un control nuevo, facultativo, sin forma de juicio, como para poder zanjar ciertas cuestiones que ya sabemos que se han presentado en el Tribunal Constitucional, cuando de pronto el artículo 65 no se ha aplicado de manera adecuada, o genera dudas de constitucionalidad respecto a las materias que allí se contienen. También es importante que el tribunal cumpliría, en las condiciones que quedó aprobado el anteproyecto, con informar ciertas consultas sobre cuestiones de constitucionalidad que se susciten, pero es un informe, en principio no es un control total, como lo que conocemos en el 93.3, sino que es distinto. Se informa, se pide el informe, para que la Corte Constitucional se pronuncie respecto a la tramitación de los proyectos de ley y los tratados internacionales que sean al Congreso. Materias que a mí me parece importante también, que se reguló con especial la INCO dentro de la comisión, que no existiría la regla de establecer las prevenciones dentro de la sentencia, dar un poco de sentido de unidad del derecho en términos de no establecer ciertas prevenciones en las sentencias del TC. También me parece interesante la idea de que, en definitiva, se genera una obligación por disposición constitucional de que la sentencia respecto de su efecto vincula de manera directa en términos de la inaplicabilidad o aquel control represivo que se ejerza, o de la disposición de un auto acordado para el tribunal al cual se remite, o sea, el tribunal que solicita la duda de inconstitucionalidad, que puede ser el juez o las partes. Me parece interesante haber puesto una disposición en ese sentido, o sea, dar un poco de orden respecto de la interpretación constitucional. Y respecto de la sentencia de inconstitucionalidad, hay algún tipo de constitucionalismo más bien dialéctico, en términos de que se debe remitir al Congreso para que esa sentencia dentro de un plazo determinado pueda ver si se puede subsanar alguno de los vicios. En razón del Ministerio Público, cambiando un poco de órgano, interesante que la creación de la Fiscalía de Alta Complejidad, la Fiscalía de Asunto Interno, también importante establecer que, en definitiva, hay una prohibición constitucional expresa de postular a los cargos de la Fiscalía para miembros activos del Poder Judicial, y hay una provisión constitucional respecto de la postulación a cargos de elección popular, respecto de aquellos que se hayan encontrado ejerciendo funciones en el Ministerio Público hasta 2 años desde que se cesó en el cargo. Me parece que lo que intenta es establecer ciertas situación de fricciones. También se crea algo que a algunas personas le ha hecho un poco de ruido, pero que en todo caso ha sido conversado con algunos de los órganos regulados también en las audiencias públicas en las cuales he asistido y que están grabadas, digamos, respecto de la creación de un consejo consultivo del Ministerio Público, que está presidido por el fiscal nacional y que deberá oírlo para aprobar un plan estratégico, para buscar formas, a propósito de las nuevas maneras de hacer, que se pueden perpetrar nuevos delitos, y establecer una política de persecución penal, y también establecer que existan algunas modalidades de mecanismos de participación ciudadana para que en ese sentido exista algún órgano consultivo no vinculante respecto del fiscal en materias que son relevantes o que son asuntos de alto interés público, como hoy ocurre con la delincuencia. También hay un órgano autónomo nuevo que dice relación con estas materias, como ustedes ya saben, que es la Defensoría de las Víctimas. Lo que nosotros tenemos al día de hoy, yo alguna vez publiqué un artículo relativo a esta materia, es que normalmente, a propósito del debido proceso,
La ley difiere cómo se va a establecer la defensoría en términos gratuitos. Pero ha habido alguna omisión en ese punto, a mi juicio, una omisión inconstitucional en términos de que no se dicta la ley que concreta ese precepto de la Constitución vigente. Teniendo en cuenta eso también, se pensó que era bueno establecer una cierta autonomía, dado que el Ministerio Público, como todos sabemos, puede contar con apoyo a las víctimas, pero no es su rol principal, y también pensando en que existe la Defensoría Penal Pública, pero las víctimas a veces solamente tienen algunos apoyos psicológicos o algún tipo de apoyo en ciertos casos de delitos. Por lo tanto, no había una institucionalidad al respecto y era algo que a la mayoría de los comisionados nos preocupaba. Y desde esa perspectiva, entonces, se llega a este consenso de levantar esta Defensoría de las Víctimas, que tiene distintos ámbitos. En primer término, la idea de la defensa y la representación jurídica especializada, ¿sí? O sea, cumplir con ese mandato del 19 número 3 que nos parecía que aún está pendiente. Luego, la asistencia en el ámbito psicológico y social. Y en general, mantener este servicio como un servicio autónomo y que sus atribuciones son materia de ley simple. No, tiempo, ya a puertas de terminar, en materia de justicia electoral y servicio electoral, es interesante el cambio de competencias que se hace, que estaban antes radicadas en el Tribunal Constitucional y que ahora se radican dentro de la justicia electoral y el servicio electoral. Se le dan en ese sentido ciertas atribuciones que son más compatibles con la garantía de la democracia y el pluralismo político, me parece a mí, en términos de las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesión en el cargo de los parlamentarios, que en razón del artículo 72 del anteproyecto, o la inhabilidad parlamentaria por enfermedad grave, deben ser tramitadas frente al órgano garante de la justicia electoral y no frente al Tribunal Constitucional, y me parece que eso es algo que técnicamente es muy sano. Bueno, podría decir algunas otras cosas más, pero lo podemos dejar para la pregunta. Pero básicamente, respecto de los últimos dos órganos, que no por ello dejan de ser importantes, Contraloría y Banco Central se respetó la idea de la Comisión Kemmerer. Solo quedaron algunas cosas pendientes que no alcanzamos a tener un consenso absoluto sobre la necesidad de que hubiese un consejo consultivo que apoya al Contralor o no. También hay muchas dudas técnicas en razón de la autonomía de estos órganos, entonces no fue algo que haya quedado zanjado en el anteproyecto. Y también me parece que es importante, y se conversó muchas veces, que en definitiva el Banco Central se mantiene más o menos como lo hemos conocido, porque ha funcionado y porque no había dentro de los comisionados, lo puedo decir, una idea de un espíritu refundacional en estas materias, ni mucho menos, eso era transversal. Y el artículo 200 sí lo que hace en el anteproyecto es agregar el principio de transparencia dentro del Banco Central. Y creo que es como una de las cuestiones importantes que se hicieron, pero en general respecto a las funciones y todas las veces que se recibió al Banco Central, tanto en el Pleno como en la sala propia de la subcomisión de órganos autónomos, subcomisión 2, había cierto consenso sobre esas materias, ¿no? Yo le llamo el legado de la Comisión Kemmerer. Ok, y para finalizar, creo que los criterios que intentamos de algún modo establecer o consensuar, era siempre la idea de que los órganos había que mantener la estabilidad, pero también podría buscar ciertos espacios de modernización, en los casos que aprovecharan la oportunidad en el buen sentido de buscar fórmulas técnicas de modernización. Creo que
en eso estuvieron trabajando arduamente los comisionados de esa comisión. También la idea de establecer una especie de cambio, pero manteniendo cierta continuidad de lo que es la tradición constitucional chilena. Y también, bueno, tener mucha conciencia que en realidad este proceso ha sido un proceso distinto al anterior, y en esos términos hoy tenemos que esperar qué ocurra con el proceso de enmiendas que van a definir el sentido y alcance de las propuestas que pudimos hacer en el anteproyecto. Eso, muchas gracias. Gracias, profesora Peredo. A continuación va a exponer el doctor José Francisco García, que es el abogado, licenciado en Derecho y magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster y doctor en Derecho de la Universidad de Chicago y profesor del Departamento de Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Antes de darle la palabra, profesor, para quienes nos están siguiendo, bueno, y por cierto, también para el panel, estamos obligados a entregar esta sala a más tardar a las 4, porque si no nos quedamos aquí el fin de semana. Así que, dado que supongo que esa no es nuestra intención, no es que la pasaríamos mal, pero no es nuestra intención, les agradeceré usar la palabra a lo más por 15 minutos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Trataremos de cerrarnos a ese tiempo. Agradezco la invitación a la asociación, a los dueños de casa, por supuesto, digamos, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Un placer estar en este panel con las profesoras Marcela Peredo, con Paula Humá, con el profesor Sebastián Salazar y también, por supuesto, la moderación de Rodrigo. Perdón, de Roberto. Perdón, no tema. El punto de partida, yo hoy día lo que quiero hablar es sobre los órganos constitucionales autónomos en particular. Quiero tratar de ser un poquito más específico en el tema a tocar. Y naturalmente el punto de partida es el tratamiento que hace de los órganos autónomos constitucionales el anteproyecto. Una primera mirada nos lleva al anteproyecto, en primer lugar al Consejo Nacional de Televisión, en segundo lugar al Consejo para la Transparencia, en tercer lugar a la Corte Constitucional, en cuarto lugar al Ministerio Público, en quinto lugar al CERVEL, en sexto lugar a la Contraloría General de la República, en séptimo lugar al Banco Central, en octavo lugar al órgano de nombramiento judicial, en términos del gobierno judicial, el noveno el órgano de administración judicial, el décimo es el órgano encargado de nombramiento judicial y el número 11 es el órgano de formación de los jueces. Todos esos son pretendidas autonomías constitucionales en el anteproyecto. En las enmiendas se suma 12 la Defensoría de Derechos Humanos, con pretensión de sumarse, 13 la Agencia Nacional contra la Corrupción o la Agencia Nacional de Integridad Pública, 14 la Defensoría Penal Pública, 15 el Consejo de Evaluación de Leyes y las Políticas Públicas o un Consejo de Políticas Públicas, 16 un Servicio Civil. Todas esas instituciones tienen la pretensión de ser órganos autónomos constitucionales y descarto otras autonomías constitucionales que podríamos considerar, digamos, ¿no? Que tienen un estatuto más complejo, algunas han sido incorporadas como capítulos nuevos, en fin. Y luego además hay las que en principio parecen definirse como autonomías legales con reconocimiento constitucional, como el caso del Servicio de Evaluación Ambiental y, como mencionaba la profesora Peredo, el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, digamos, ¿sí? Y por lo tanto, la paradoja que enfrentamos es doble, digamos. Por un lado, yo lo he dicho esto antes, digamos, ¿no? Una inflación de la parte orgánica de la Constitución que explica una extensa Constitución, muy, muy larga, está solo 7.000 palabras del texto de la Convención Constitucional, el texto propuesto por el anteproyecto, y luego un extenso desarrollo normativo de cada una de estas instituciones, y la paradoja es que aún no... la Constitución vigente, la práctica constitucional vigente, no hemos podido siquiera domesticar los órganos autónomos constitucionales que tenemos hoy, digamos, ¿no? Y por lo tanto esta técnica la expandimos
de manera importante. Y no hemos podido domesticar los órganos autónomos constitucionales en aspectos tales como su forma de reconocimiento, el esquema de controles, la aplicación de las reglas de transparencia, o cuáles son los efectos que se derivan de su distinción como autonomía constitucional, como autonomía legal, o la idea que puede haber un reconocimiento constitucional y la medida de la autonomía se entrega a la ley. Todas estas son complejidades respecto de los órganos constitucionales autónomos en la práctica constitucional vigente, digamos, ¿no? Y por lo tanto, como ha señalado el profesor Eduardo Cordero, se trata de un concepto que adolece en nuestro derecho de enorme imprecisión en cuanto a su alcance y sentido. Yo diría que, como lo adelantaba la profesora Pereo, el tema más complejo es quizás la gobernanza judicial, como lo llama el anteproyecto, el gobierno judicial, el esquema de gobierno del Poder Judicial, con la creación de 4 autonomías constitucionales y un órgano coordinador. Yo creo que este esquema de gobernanza judicial es especialmente complejo porque suma, creo yo, 2 instituciones, 2 técnicas que son especialmente problemáticas en nuestro derecho público chileno, que no hemos podido domesticar adecuadamente, que son por un lado el de las autonomías constitucionales, el de la autonomía constitucional, y por otro lado el de la coordinación administrativa. Yo creo que además el problema de la gobernanza judicial, como dice la doctora Pereo, es una cuestión no solamente de innovación, sino que es probablemente el aspecto más refundacional que tiene este proyecto, digamos, ¿no? Quizás si este modelo lo hubiera propuesto la Convención Constitucional, habrían llamado más temprano a la Comisión de Venecia para pronunciarse, digamos, ¿no? Pero yo creo que efectivamente genera un sano debate, digamos, ¿no? Y yo creo que además sacamos recién en el Foro Constitucional de la Católica un texto sobre gobierno judicial tratando de analizar la evidencia para tratar de entender este modelo. Porque claro, hemos pasado de un modelo centrado en la Corte Suprema al modelo contrario, que fue el mal que nos recomendó la Comisión de Venecia, que era el modelo de Consejo Judicial. Y vamos a un modelo descentralizado, radicalmente descentralizado, basado en estas cuatro autonomías constitucionales, que el Consejo Constitucional está moderando, al menos en autonomías legales, en algunas de las enmiendas, pero vamos a ver en qué termina eso. El problema es que el mundo, digamos, que se está apartando del Consejo Judicial, es un mundo que efectivamente hay modelos descentralizados. Estoy pensando en Canadá, estoy pensando en Dinamarca, el modelo de conferencia judicial americana es un modelo descentralizado. Entonces, pero lo que la literatura nos está diciendo, la última literatura nos está diciendo, es que se están yendo a modelos pragmáticos, descentralizados e híbridos, donde en realidad no hay un tratamiento simétrico de todas las funciones del gobierno judicial. Entonces uno puede ver, por ejemplo, una comisión de nombramiento, que podría estar en la Constitución, con una autonomía legal fuerte, con un modelo de disciplina, con garantías de debido proceso, entregado a la ley, digamos, ¿no? Y un esquema de administración, la formación puede estar perfectamente en la comisión de nombramiento, y un esquema de administración y presupuestario que incluso puede estar simplemente en el Ministerio de Justicia. O sea, el modelo chileno no podría tener una KPJ 2.0, pero perfectamente en los modelos híbridos, en la experiencia comparada, la administración podría estar judicial podría estar en el Ministerio de Justicia, ¿no? ¿Qué es lo que es importante? Esto que nos refleja que las funciones de gobierno judicial no tienen para qué tener el mismo tratamiento, todas entregadas a autonomías constitucionales o órganos autónomos constitucionales. Incluso me parecería un exceso que todas tuvieran autonomía legal, digamos, ¿no? Si se acogieran esa enmienda, aún así me parecerían un exceso. Entonces, un observador externo hartiano nos diría, mire, si damos un espacio a la reflexión y damos un paso hacia atrás y pensamos reflexivamente, en el fondo se están candidateando 16 instituciones a ser órganos constitucionales autónomos. Parece un exceso. ¿Cómo podemos tratar de buscar criterios normativos para tratar de entender cuáles son realmente órganos a los cuales queremos dar autonomía constitucional? Y ahí yo creo que tenemos que hacer un balance. Y ese balance tiene 2 componentes, ¿sí? Por un lado está la dificultad contramayoritaria, que es el argumento vikeliano, digamos, sobre la revisión judicial de la ley, pero que también es un debate que llega a las autonomías constitucionales porque son ámbitos que por su experticia, por otras decisiones, digamos, se dejan fuera de la política ordinaria y se les refuerza con rigidez constitucional.
el accountability o la rendición de cuenta, el esquema de responsabilidad de esas instituciones, dificultad contra mayoritaria, accountability por un lado, y en el otro lado de la balanza, uno hablaría de justificaciones generales y justificaciones específicas que puedan, digamos, dar cuenta, recomendar de por qué tenemos que dejar estos ámbitos a estas autonomías, a estos órganos autónomos constitucionales. Entonces, por un lado, yo creo que la dificultad contra mayoritaria y los déficits de accountability son importantes ponerlos en la balanza. Especialmente porque la Constitución original, la Constitución del 80, en esto tiene, como en tantas otras materias, digamos, ¿no? una herida de origen, digamos, ¿sí? Y el modelo Jaime Guzmán, él tenía, se han dicho cosas sobre lo que Jaime Guzmán tenía en la cabeza, yo creo que en general son equivocadas, digamos, ¿no? Yo creo que la idea de constitución tramposa es factualmente errónea, pero lo que sí tenía Guzmán en la cabeza era, entre otras ideas autoritarias, que el contrapeso al fuerte presidente de la República que tenía la Constitución del 80 tenía que ser equilibrada no con el Congreso ni los partidos políticos, que habían sido los autores del desastre del 73, de que estamos los 50 años, sino que en el fondo había que equilibrarlo con estas autonomías constitucionales, incluido el COSENA entre ellos, digamos, ¿no? Entonces, íbamos a entregarle el esquema de separación de funciones y peso-contrapeso a esta autonomía constitucional. Entonces, ya nace incómodo este debate en nuestro país, digamos. Y si la idea es seguir en esa línea, yo recomendaría que tenemos que encontrar justificaciones alternativas. Las de accountability son especialmente preocupantes, digamos, porque tampoco podemos generar prácticas corporativas en estas instituciones y que los esquemas de control sean bajos, ¿no? Y ya conocemos los problemas de la autonomía constitucional, es que no le quiero responder los oficios a Contraloría, en realidad la ley de transparencia no se me aplica, o trato de aplicar por la puerta al lado, en fin, digamos, ¿no? Tiene muchos problemas, como lo advertía el profesor Cordero. Y por el otro lado, Bickel, cuando justifica la revisión judicial, siempre se ha pensado que la dificultad contra mayoritaria es una crítica a la revisión judicial. Y en realidad su libro es para defender la revisión judicial. Lo que pasa es que parte de la dificultad contra mayoritaria y luego pone en la balanza argumentos a favor de la revisión judicial. Bueno, aquí tenemos que hacer lo mismo. O sea, pongamos argumentos a favor de las autonomías constitucionales. Y yo diría que ahí las justificaciones generales van por garantizar ámbitos de autonomía de la política partisana. Yo creo que este argumento se confunde un poco con la idea de autonomía de la política. Las autonomías constitucionales no es para despolitizar estos espacios, sino que es para despartidizarlos, ¿sí? Son cuestiones distintas, eso tiene que ver además con el esquema de control, digamos, ¿no? Y además una técnica adicional de separación de funciones, ¿no? Esto es lo que se ha llamado en la literatura la cuarta rama. Tiene además una justificación especialmente fuerte en Latinoamérica con esquemas hiperpresidenciales y como se discutía en el panel anterior, el anteproyecto refuerza el hiperpresidencialismo que tenemos hoy día en la Constitución. Yo también no creo que la propuesta tenga un presidencialismo de coalición. Yo ese presidencialismo de coalición no lo encuentro y yo simplemente veo que se refuerza el hiperpresidencialismo actual, digamos, ¿no? Por tanto, las autonomías constitucionales pueden cumplir un rol especialmente donde el hiperpresidencialismo es fuerte, como en nuestro país y en Latinoamérica en general. Ahora, ¿cuáles son justificaciones específicas? Las justificaciones específicas tienen que ver con ver cuáles ámbitos y qué valores, qué bienes, qué principios de la Constitución nosotros queremos insularizar y garantizar especialmente. Pero son normas constitucionales que no son autoejecutables y que requieren una cierta garantía específica. El profesor Tarun Kaitan habla de que estas instituciones garantes son en el fondo hechas a la medida, son tailor-made, digamos, ¿no? Y buscan proveer de una garantía creíble y duradera algunas normas constitucionales específicas. Entonces esto no es lo mismo buscar un valor en la Defensoría Penal Pública, ¿no?, que en la Contraloría o en la Corte Constitucional. No es lo mismo en una agencia de protección de datos o en un órgano de administración del presupuesto judicial. En unos casos, por supuesto que hay valores que son propios de defender los fundamentos y el buen funcionamiento de una democracia constitucional y el Estado de Derecho. En otros casos simplemente no hay un buen fundamento para entender por qué las protegeríamos con autonomías constitucionales. El profesor Ferrer Escomella, por ejemplo, en su libro Justicia Constitucional y Democracia, también ha hecho un análisis bien interesante en qué ámbitos tiene sentido en que haya constituciones de detalle y regulación de detalle, y en qué otros ámbitos tienen que haber más bien constituciones procedimentales. Yo diría que acá el mantra es el siguiente, es ahí donde queramos proteger normas
que contienen valores y principios específicos que son del corazón, del núcleo del sistema democrático y del Estado de Derecho, podemos insularizar, pero en una balanza, teniendo claro el problema de la dificultad contramayoritaria y el problema de la accountability, ámbitos específicos de protección. En algunos casos eso se cumple, en otros casos no se cumple. Y yo creo que la gobernanza judicial es un gran ejemplo. O sea, nos muestra que hay valores completamente distintos en las 4 funciones de gobierno judicial y uno perfectamente podría tener un tratamiento asimétrico de ellas. Y quizás una comisión de nombramiento y de perfeccionamiento podría tener reconocimiento constitucional y autonomía legal. La disciplina podría estar reforzada por debido proceso, pero no con autonomía constitucional. Y las reglas de administración y presupuestaria, insisto, no es el esquema chileno, quiere uno más radical. Eventualmente podrían estar en una oficina administrativa del Ministerio de Justicia, como ocurre en tantos países de Europa. Una segunda pregunta, y ya termino, pero en esto voy a ser muy corto, es: una vez que hemos definido cuáles son aquellos ámbitos específicos, valores, bienes específicos que queremos proteger de la política ordinaria, y proteger ¿cómo? A través de la técnica de la rigidez constitucional, sumada al estatus constitucional y a la técnica de la autonomía constitucional, que es bastante, ¿no? Es una decisión compleja, y como en todo esto hay que tomarla en dosis muy adecuadas, porque no. Estamos en el mundo de lo contramayoritario, digamos, ¿no? Y varios podrían querer contrabandear, como de manera brillante dice la profesora Pereo, contrabandear instituciones puramente legales que protegen cualquier tipo de bien jurídico poco relevante constitucional y tratar de darle estatus constitucional. Segundo, ¿cuál es el grado de desarrollo, extensión normativo que tiene que tener el texto constitucional? Y yo creo que, de nuevo, ahí tenemos un problema. Yo lo escribí en una columna, digamos. Yo en esto he apoyado la cruzada del profesor Jaime Arancibia, que ha sido un comisionado experto que ha estado especialmente preocupado en esta materia. Y la razón por la cual tenemos esta inflación orgánica es muy sencillo. ¿Por qué toda esa extensión en el desarrollo del Ministerio Público? Incluso en el desarrollo del Banco Central, lo que está pasando con el gobierno judicial. Y la respuesta es que se acabaron las leyes orgánicas constitucionales. Entonces, como se acabaron las leyes orgánicas constitucionales, se está utilizando la rigidez constitucional como un equivalente funcional a la técnica de las leyes orgánicas constitucionales. Por supuesto, se reemplazan por las leyes institucionales, pero la rigidez, el quórum de reforma a las leyes institucionales baja sustantivamente. Por eso además hay alguna enmienda que a las leyes institucionales les vuelven a dar el quórum de 4/7, digamos, ¿no? Entonces la pregunta es: ¿por qué es tan larga la Constitución? ¿Por qué la inflación orgánica es tan fuerte, digamos, ¿no? Ahí donde la Convención estableció más de 100 derechos fundamentales y eso hizo que la extensión fuera maximalista, extensa. Bueno, ¿por qué es tan extensa el anteproyecto? Es por la inflación orgánica principalmente justificada o causada por la inflación de autonomías constitucionales y en particular por la extensa regulación de alguna de estas autonomías y de otros ámbitos como el proceso legislativo, pero se justifica por la ausencia de las leyes orgánicas constitucionales, y eso ha generado esta dinámica, y varios profesores lo han dicho, digamos, ¿no? Y yo creo que entre los comisionados expertos el que ha tenido una visión más crítica en esto ha sido el profesor Jaime Arancibia, que además es colega de la profesora Pérez, digamos, ¿no? Yo diría que en este ámbito, y cierro con esto, yo creo que el Consejo Constitucional tiene una tarea, con el apoyo de los expertos, de domesticar y racionalizar las autonomías constitucionales. Hay demasiadas candidaturas a ser órganos autónomos constitucionales. Yo no tendría más de los 6 o 7 clásicos que ha estado en la Constitución y que en general encontramos en el derecho, en el mejor derecho comparado. Y yo creo que este no es un problema de profesores, no es un problema dogmático, es un problema que tiene efectos institucionales importantes. Y yo quiero terminar con la idea de la dificultad contramayoritaria. Yo creo que ese argumento no ha tenido demasiado peso. Y cuando tenemos 17 o 16 candidatos a autonomías constitucionales, es que realmente la balanza de lo que queremos darle rigidez constitucional y sacarlo de la política ordinaria, es que está un poco desorientado y hay algo de extravío intelectual. Yo lo repensaría, digamos, y hay tiempo para repensarlo, y por lo tanto la invitación es a que el Consejo Constitucional y a los expertos piensen bien cómo racionalizar y domesticar una técnica que se ha vuelto bastante compleja en la práctica de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor García. A continuación, expondrá la profesora Paula Ahumada Franco, que es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, máster en Derecho de la Universidad Duke y doctora en Derecho de la Universidad de Chile. Ella es profesora de Introducción al Derecho en esta casa de estudio. Profesora, por favor, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco la invitación a participar en este
panel a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Y bueno, yo me voy a referir a los órganos constitucionales autónomos, en primer lugar en el marco del constitucionalismo moderno, enfatizando en particular respecto a la legitimidad de sus potestades, o sea, marcando un poco también lo que decía el profesor García, ¿no? Luego me quiero enfocar en el texto del anteproyecto mismo, de forma general, y finalmente tratar más en detalle la propuesta en específico de la regulación constitucional del Banco Central. A ver, los órganos constitucionales autónomos en el diseño del Estado constitucional corresponden a un fenómeno relativamente reciente, pero cuya proliferación durante las últimas décadas hacen imposible dejar de prestarles atención. Yo creo que en un par de años no vamos a hacer el último panel, sino que probablemente vamos a estar el primer día comentándolos. Desde el derecho constitucional, obviamente, la preocupación respecto de la racionalización, el control del poder político y público, el diseño institucional, es especialmente importante reflexionar sobre las funciones, competencias y formas de control que tienen estos órganos, así como respecto de qué legitimidad, qué tipo de legitimidad es la que reclaman. Sabemos que la idea tradicional de la separación de poderes estatales encargados de la creación, la aplicación de la ley, así como de la adjudicación de los conflictos de relevancia jurídica, ha sido superada a raíz de la alta complejidad de nuestras sociedades modernas, la evolución de los tipos de Estado y su finalidad desde el Estado liberal clásico, bueno, al Estado bienestar, al Estado social de derechos, pero también a la progresiva tecnificación del Estado administrador y de la especialización de funciones que tiene la burocracia estatal. En particular, la delegación de las competencias regulatorias en materia económica por parte de la administración a agencias independientes corresponde a un proceso que ha sido calificado como de postdemocracia, que advierte la creciente importancia que tiene en esta materia la legitimidad de la autoridad por el conocimiento experto o técnico. Todo lo anterior impacta en el nuevo diseño constitucional y, por cierto, se ve reflejada en la historia constitucional, en nuestra historia constitucional, así como en esta propuesta de anteproyecto, como bien lo destacaba el profesor García. O sea, ya vamos con 16 candidatos a órganos, a autonomías constitucionales. Pero esa respuesta a la proliferación de estos órganos parece insuficiente para explicar la función de garantía o la supervisión que cumplen algunos de estos órganos. Bruce Ackerman, en un libro ya relativamente que tiene sus años, propone una nueva división de poderes agregando el poder supervisor de la democracia, de la integridad de la burocracia y de la supervisión de la regulación. Por ello, creo que una respuesta más realista debe considerar los niveles de desconfianza respecto al ejercicio del poder político por parte del Parlamento y del presidente, el Ejecutivo, y constituyen un voto de censura a la racionalidad de la elección democrática. Es decir, no sabemos elegir, votamos sin información suficiente, especialmente ahora en los tiempos de la fake news. No somos capaces de elegir a buenos representantes políticos, pero también a la propia falibilidad humana de quien está ejerciendo el poder. En ese sentido, la legitimidad de la autoridad de estas autonomías constitucionales es negativa, en cuanto siguen el ya clásico ejemplo del constitucionalismo de Ulises y las Sirenas, que justifica la creación también de los tribunales constitucionales, o como decía también el profesor García respecto de Bickel y el Tribunal Constitucional como la rama menos peligrosa, ¿no? Son instituciones que buscan moderar las pasiones y la posible arbitrariedad de estas mayorías pasajeras que podrían afectar estos derechos individuales. Y en el caso de las bancas centrales se da un fenómeno más bien parecido, ¿no? La independencia del poder político sería necesaria para evitar este mal uso de la política monetaria por parte de nuestros representantes con fines electorales, que en el largo plazo solamente podría implicar en esta idea que es de mucho sentido común también, ¿no? El aumento de la emisión inorgánica de dinero va a acarrear inflación. En general sabemos que el diseño institucional afecta la mayor o menor dependencia o autonomía a través de estos órganos, a través de cómo pensamos su designación, la remoción de las autoridades, la integración de los propios órganos, la inhabilidad, el presupuesto, pero no es necesario, pero no es obvio más bien la necesidad de constitucionalizar toda agencia independiente. Y acá también yo creo que estamos de acuerdo en que necesitamos criterios, ¿no?
Por otra parte, si bien la insularidad de estos órganos puede ser justificada por distintas razones, uno por la necesidad de un conocimiento técnico eh, específico, digamos, o profesional respecto de ciertas decisiones, o por el tema de, digamos, de la protección respecto de la política partisana. En un sistema democrático esta insularidad solo debe ser relativa. Como bien advirtió John Elster a propósito de los tribunales constitucionales y las bancas centrales, estos órganos, si no son controlados debidamente, vamos a correr el riesgo de que sean dominados por ideologías sectarias que no pueden no tomar en consideración el interés público. Siguiendo a Elster, creo que un diseño autárquico, tanto en materia de la Corte Constitucional como especialmente el Banco Central, constituye un remedio que es peor que la enfermedad que busca prevenir. La propuesta de la comisión experta, este es como mi segundo punto, yo creo que a nivel nacional yo creo que no es novedad la existencia de estas autonomías constitucionales, como la Contraloría, el Tribunal Constitucional, el Banco Central, no las voy a nombrar todas, pero a nivel comparado también se agregan otros órganos como en materia de probidad, derechos humanos o estadísticas. En el anteproyecto, el calificativo de autonomía es utilizado en distintos órganos, como se mencionaba. También está el Servicio de Acceso a la Justicia o Defensoría de las Víctimas, el Consejo Nacional de Televisión, pero también respecto de otros órganos como los servicios públicos técnicos, donde acá se equipara la independencia con la autonomía, ¿ya? Y en materia también de gobierno judicial, que ya lo explicó el profesor García. No se incluye esta vez la Agencia de Protección de Datos, como lo había hecho la propuesta de la convención pasada. Observaciones generales al anteproyecto. Yo creo que llama la atención que, al igual que el proyecto constitucional de la convención pasada, existe una extensión en la regulación de materias sustantivas que ya están en materia de leyes orgánicas constitucionales, en especial en materia de Contraloría, el Ministerio Público y el Banco Central. Es decir, hay una expansión de regular mucho el detalle a nivel constitucional y ya se explicó por qué. Existe, creo, un uso confuso respecto al calificativo de independiente y autónomo, que seguramente derivará en interpretaciones distintas respecto a la naturaleza del órgano, respecto de si forma o no forma parte de la administración del Estado, o cómo lo alcanzan los distintos tipos de control, ¿ya? Por ejemplo, en materia del alcance de la fiscalización que tiene la Cámara respecto de determinados, dice, actos de gobierno. Entonces, vamos a entrar en toda una discusión nuevamente sobre a qué se refiere esto de determinados actos de gobierno y respecto a la naturaleza de los órganos independientes o autónomos. En definitiva, este uso diverso e inorgánico, creo que de las autonomías constitucionales, también nos lleva a preguntarnos nuevamente autónomos frente a qué. Yo estoy de acuerdo con que una respuesta sería autónomo frente o la protección frente a la política partisana, pero también en el anteproyecto se busca la autonomía o independencia muchas veces respecto de determinados órganos, como en materia de gobierno judicial. Entonces, respecto de que yo creo que falta claridad respecto de eso, un orden al menos. También me llama la atención que tanto el Banco Central como el Tribunal Constitucional o Corte Constitucional, y acá Marcela me interesa mucho tu opinión, ¿por qué son calificados como órganos técnicos? La respuesta del Banco Central ya está en la Constitución del 80, ya es calificado un órgano técnico, se entiende su legitimidad porque son economistas en materia económica, necesitan un conocimiento muy especializado que no somos capaces de entender, pero el Tribunal Constitucional o la Corte, ¿a qué se refiere con lo técnico? ¿Qué es lo que se busca? O se busca, obviamente, uno también tendería a pensar en que se busca evitar la politización del Tribunal Constitucional, pero nuevamente creo que ahí ese calificativo va a llevar a una confusión, ¿ya? O a una interpretación respecto a qué se refiere, o no se entiende por qué, ¿ya? Por ejemplo, el INE es un órgano técnico, ¿ya? Vamos a aceptar que el Banco Central es un órgano técnico también, ¿ya? Podríamos hasta ahí, pero el Tribunal Constitucional, entonces, ¿por qué no es la Corte Suprema? ¿Ya?
De ese listado enorme, ya no enorme, pero bueno, variado, de autonomía, solo el Contralor, al igual que los magistrados de los tribunales superiores de justicia, está sometido a control político por parte del Congreso. La causal, notable abuso de deberes. Y también, entonces hay un desorden respecto de los órganos autónomos. Algunos dicen ya, las formas de remoción las dejamos a la ley institucional, Ministerio Público. Otros se regulan en detalle, como en el caso del Banco Central. Nos vamos al Banco Central para terminar. El anteproyecto acá recoge en 8 artículos la regulación del banco en el capítulo 12. Y esto es un ejemplo claro de cómo se ha inflado la regulación en este anteproyecto, la regulación orgánica. Se pasa de 2 a 8 artículos. Y bueno, Marcela menciona la comisión Kemmerer, y la verdad es que yo estoy de acuerdo en que la comisión Kemmerer lo que buscaba era asegurar la independencia y la autonomía del Banco Central, pero no solamente respecto del gobierno, sino que también especialmente de la banca nacional, la banca internacional, pero la composición del Banco Central es completamente distinta que la actual, ¿no? O sea, son como 2 mundos diferentes. Bueno, en especial yo creo que es muy inconveniente que se constitucionalice el objeto en el artículo 194. O sea, se pasa de la ley orgánica, se pasa a la Constitución el objeto en cuanto al control de la inflación, la estabilidad de los precios, el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Se agrega en el numeral 3 la consideración que se tomen en cuenta los efectos de la política monetaria en la actividad económica y el empleo, y esta es una de las enmiendas que busca suprimirlo. O sea, el Banco Central en general recibió muy poca atención. Fueron poquísimas las enmiendas de lado y lado, pero esta fue una de las que se busca evitar esto, ¿no? Y yo creo que es muy peligroso amarrar hacia el futuro una materia que está siendo actualmente discutida a nivel de los bancos centrales comparados. O sea, recientemente, el año pasado, de hecho, Nueva Zelanda modificó su ley para reconocer conjuntamente el criterio de la estabilidad de precios, el criterio de mantener el máximo posible de empleo, ¿ya? Bueno, hay un montón de ejemplos también, y sobre todo después de la posición, el rol que tuvieron los bancos centrales con la pandemia. Este es un tema muy contingente y que no lo estamos viendo, no se está viendo, y resulta, creo que necesario dejar esto en materia de ley, ¿ya? O sea, no deberíamos amarrarnos. También se añade en el artículo 195 la prohibición del banco para comprar y vender instrumentos desde el fisco. Esta es una de las formas más importantes de independencia, de autonomía, y se agrega la relativización en situaciones excepcionales y transitorias. Este es otro artículo que se busca suprimir en una enmienda, y esto también es particularmente, sí, ojalá que no prospere esa enmienda, porque esto es producto de la reforma constitucional del 2020 en el gobierno de Sebastián Piñera. Fue la única forma en la cual el gobierno pudo hacer frente a la grave crisis económica producto del COVID. Entonces, era tan absoluta la prohibición de la relación entre el banco y el Estado que se tuvo que llevar a una reforma constitucional. Y esto se quiere eliminar, entonces volver a algo que ya sabemos que no funciona. Valoro el reconocimiento del tibio en el artículo 196 de la necesaria coordinación con el gobierno, ya que indica que el Consejo deberá considerar la política económica del gobierno al momento de establecer su política monetaria. Y lo que dice Marcela respecto de la transparencia, eso. Y para terminar, entonces me quiero enfocar a este tema del control, que yo creo que a los criterios de remoción. El proceso actual contempla la participación de al menos 2 poderes del Estado. No está a nivel de la Constitución, en materia de ley orgánica. Además del presidente de la República, el Senado o la Corte de Apelaciones, de acuerdo a la causal invocada para remover al presidente o al Consejo, o a uno de los consejeros. No se trata de un juicio político, y acá, por ejemplo, los redactores de la Constitución de 1980, tanto en la Comisión Ortúzar como en el Consejo de Estado, establecían el juicio político, la acusación constitucional respecto de los consejeros del Banco Central. Eso estaba reconocido por la causal de notable abandono de deberes, el notable abandono de deberes. Entonces, eso desaparece
desaparece en la revisión última que hace la Junta, ¿ya? Acá, entonces, el actual sistema, la Corte de Apelaciones podría eventualmente destituir a un consejero cuando se infringen normas de probidad, incompatibilidades o prohibiciones establecidas en la ley, ¿ya? Se requiere, eso sí, una acusación del presidente, etcétera. O sea, hay un procedimiento. Y también hay una remoción por incumplimiento de políticas o normas impartidas por el Consejo, que es del presidente, y además la remoción de los consejeros o la totalidad del Consejo. Pero acá la causal es muy calificada, porque se requiere que se aprueben favorablemente acuerdos que impliquen el grave y manifiesto incumplimiento del objeto, pero además que estas acciones hayan sido la causa principal y directa de un daño significativo a la economía del país. O sea, es imposible de cumplirlo. No solamente se refiere a actos respecto del objeto, que es un incumplimiento del objeto, sino que además probar que sean la causa principal y directa de un daño significativo a la economía del país. O sea, no hay por dónde. Yo creo que pase una acusación constitucional, y eso es, una acusación, y esto es resorte del Senado, por mayoría. Yo sé que el anteproyecto aumenta también los quórums en ese sentido, se elimina la participación de la Corte de Apelaciones, se unifican las causales, y acá hay un problema de redacción que yo creo que es serio, porque se señala que las actuaciones las actuaciones que cometan los consejeros respecto de el incumplimiento del objeto, probidad pública, inhabilidades, por ejemplo, de probidad pública o inhabilidades, y luego le añade, pero que sean la causa principal y directa que causa este daño significativo a la economía del país. Entonces, imagínense, por un tema de probidad, no solamente una acción contra la probidad pública, sino que además se requiere que esto sea la causa principal y directa del daño significativo a la economía. O sea, eso está mal. Yo creo que acá hay que revisar. La propuesta de la presidenta Bachelet, por ejemplo, incluía también al Consejo del Banco Central dentro de el juicio político y la acusación constitucional por notable abandono de deberes. Bueno, yo lo dejo hasta ahí, y solamente un llamado para que ojalá se pueda revisar en el Consejo el tema del objeto del banco, que ojalá quede en la ley, y el tema de la remoción. Y me uno a las solicitudes de intentar al menos ordenar la regulación constitucional de estas autonomías constitucionales. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Ahora se dirigirá a nosotros el profesor Sebastián Salazar Pizarro. El profesor Salazar es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Alberto Hurtado, máster universitario en Derecho Público de la Universidad Carlos III de Madrid y doctorando en Derecho de la Universidad de Barcelona. Es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado. Profesor, el público suyo. Muchísimas gracias, Roberto, por tu presentación. Agradecer a José Francisco, a Paula y a la comisionada experta Peredo. Como autoridad pública, me refiero a ella en esos términos. Soy muy respetuoso de la institucionalidad en esos sentidos, más allá de la cordialidad con la que hemos podido interactuar. Agradecer obviamente también a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional por esta realización de estas actividades, a la Facultad de Derecho por ofrecerle el lugar físico, y obviamente a las personas que nos están viendo presencial y también en la transmisión. Soy el último de la jornada y por lo tanto siempre tengo el desafío sobre qué hablar cuando ya varios importantes exponentes del derecho constitucional han hablado. Entonces, sabiendo la dificultad relacionada con eso, bueno, decidí tratar de plantear algunas innovaciones, algunos temas que de una otra forma ya fueron abordados tanto por la profesora Peredo, el profesor García y la profesora Ahumada, pero también traté de aprovechar esta instancia como para poder reflexionar otras materias. En particular me quiero reflejar a 3 puntos. El primero tiene que ver con el concepto de autonomía per se, porque hemos hablado de autonomías constitucionales, hemos discutido sobre la ausencia por lo menos de criterios, estandarizaciones que nos puedan determinar si un organismo que de una u otra forma tengo la pretensión, cuáles son los criterios materiales, formales,
que la regulación constitucional de alguna u otra forma tenga una cierta coherencia, un cierto orden, un cierto estatus, para no encontrarnos con diferencias casuísticas en un organismo u en otro, que es lo que nosotros hemos reflejado no solo en el anteproyecto, también en las enmiendas persiste esa incoherencia, también en la propuesta de la Convención Constitucional y en la Constitución del 80. O sea, tenemos un problema que lleva décadas más o menos de incoherencia en esos términos. Pero la idea mía es discutir un poquitito sobre esta idea de autonomía en un contexto democrático. Yo creo que eso también es importante reflejarlo. En segundo lugar, hacer una pequeña mención sobre el caso chileno, que yo creo que es bien paradigmático. Y por último, hablar sobre un bicho raro. Una especie de ornitorrinco que se creó en la Constitución de 1980 que se llama Capítulo de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Y tratar de reconectar un poquito eso, de por qué, siendo una figura bastante atípica, que históricamente y además comparadamente han estado siempre vinculados a los capítulos de gobierno, a pesar de que los contextos latinoamericanos han tenido una cierta regulación especial, pero de una u otra forma se organizaron y se articularon como autonomías constitucionales. La primera idea, como yo les decía, es trabajar este concepto de autonomía. Bueno, ¿por qué nacen las autonomías? ¿Cuál es la finalidad de la autonomía? ¿Por qué las autonomías de una u otra forma generan tensión con distintos elementos vinculados con la teoría democrática, con la política, etcétera? Mi primera idea que yo quiero enunciar acá es que el concepto de autonomía está presente dentro de las discusiones de economía política como una fórmula de asegurar el funcionamiento de determinados órdenes naturales. Las autonomías de una u otra forma cumplen ciertos objetivos políticos que permiten la subsistencia de determinadas estructuras de ordenaciones naturales. Eso uno lo puede trazar incluso desde el origen de la economía política contemporánea o moderna, cuando nos referimos principalmente al estudio de los fisiócratas y la construcción que hacía Quesnay y Turgot principalmente sobre el rol que tenían que cumplir ciertas instituciones para asegurar la estabilidad y un intercambio económico adecuado dentro de Francia, pero adicionalmente entre los países que interactuaban en Francia. Aquí un dato, y esto se hace con la idea del grano. La policía como institución moderna surge en Francia y la finalidad de esta es proteger el intercambio económico del grano, del maíz, del trigo, etc. Entonces, esta idea de autonomía está de una otra forma presente para la satisfacción y cumplimiento de estos objetivos, de estas necesidades, dentro de esta idea de orden. En este caso, el orden era establecer la estabilidad de seguridad alimentaria y de paz en Europa, para evitar los conflictos armados que se dieron principalmente durante la paz de Westfalia, con la celebración de la paz de Westfalia y las guerras religiosas. De hecho, Hobbes escribe ahí, y posteriormente con las ideas lockeanas que también se articulan con esta idea de orden. Entonces, ahí está presente en primera idea esto de una autonomía, un órgano, una institución o una función que de una u otra forma satisfaga esta necesidad de realizar determinadas actividades en pos de un objetivo mayor, en este caso un determinado orden. Y dentro de las posiciones liberales también, en la posición lockeana y posteriormente en las posiciones manchesterianas del liberalismo económico, nos encontraremos también con estas persistencias. Esto se hace además a la par con tensiones y distintas conceptualizaciones que se pueden tener sobre la política y sobre la democracia. De una u otra forma, el primer énfasis que yo quiero plantear tiene que ver con un fenómeno que se origina en el siglo XX, en la medida que avanza la democracia de masa, en los términos planteados por Ortega y Gasset, en la medida que aumenta el sufragio universal, hay una mayor participación de personas, ingreso de las mujeres, personas sin estudios, sin patrimonio, sin educación, etcétera, y la masificación de la democracia. Obviamente eso hace que diversos intereses se vayan complejizando, que existen nuevas demandas por las cuales el sistema político tiene que hacerse cargo de esto, y eso influye tanto en las matizaciones del liberalismo, la aparición de la doctrina social de la Iglesia, la aparición de los marxismos científicos, los marxismos utópicos, los socialismos científicos, etcétera, y todas estas ideas de una otra forma están puestas en tensión. Entonces, hay alternativas de respuestas, y esto uno lo ve en la Constitución de Weimar, sobre cómo se van estructurando determinados órdenes y cómo ciertas ideas de autonomía se van desarrollando a efectos de cumplir determinados objetivos.
algunos autoritarios, otros conservadores, ordoliberales e incluso socialdemócratas. Paralelo a esto también tenemos la idea de que a medida que vamos avanzando en el siglo XX y se van complejizando sobre todo las relaciones comerciales y se va complejizando también la satisfacción de necesidades públicas en las instituciones y en los países, y además dentro de organismos que van avanzando a la globalización en diversos términos, se van haciendo necesario la profundización de aspectos tecnocráticos en el buen sentido de la palabra. El próximo año se cumplirán los 80 años de la reunión Bretton Woods, que de una u otra forma organizó toda la gobernanza económica desde el año 44 en adelante, y de una u otra forma también tenemos esta idea de organismos, y esas agendas empezaron a implementarse en distintos lugares. Entonces, por lo tanto, tenemos una idea de autonomía para cumplir determinados fines como órdenes, en términos funcionales, en términos orgánicos o institucionales. Esto está en tensión también con los diversos conceptos de democracia, algunas más elitistas u otras más plebeyas, por decirlo de alguna otra forma, y efectivamente tenemos esta tensión entre tecnocracia, despolitización, politización, que yo creo que está muy presente sobre todo en el pensamiento económico, y principalmente la Escuela de Virginia lo desarrolla muy bien con la idea de la inconsistencia temporal, y fue parte de una de las referencias que hizo la profesora Ahumada cuando hablaba sobre el tema del Banco Central, sobre preocuparnos de la emisión y sobre todo a las generaciones futuras. Planteada esta complejidad, que todavía está bastante digámoslo, avance, sobre todo en la Unión Europea, cuando avanzan los procesos de la agencia independiente, y en el caso norteamericano la superintendencia, de cómo determinados ámbitos de la economía y otros determinados ámbitos de controles se autonomizan. Quiero referirme al caso chileno, porque el caso chileno tiene algo particular, y es que se mencionaba la misión Kemmerer desde los años 20, invitadas por Carlos Ibañez del Campo. El doctor Dinero vino a proponer la figura de los bancos centrales, que fue aceptada, obviamente, con el consenso de la época, era a través del patrón oro, para la estabilidad de la moneda. Posteriormente viene la crisis entre guerras, y hay un cambio también en su estructura y funcionamiento. Después el Banco Central se repliega al consenso de la época en términos económicos, con ideas estructuralistas, ideas keynesianas también, y con ideas cepalinas para avanzar en el desarrollo. Y luego muta obviamente la Constitución del 80 con el nuevo consenso que se implementa ahí. Posteriormente, en los años 40, también está la misión Klein-Sachs, que establece la idea de la Contraloría General de la República, se constitucionaliza en la Constitución del 25, también creando una nueva figura autónoma, esta vez a cargo del control de las finanzas públicas, y posteriormente se le agrega la idea de la control de la legalidad. Entonces, hemos ido avanzando incluso en experiencias previas a la Constitución del 80. ¿Por qué lo planteo esto? Porque obviamente, como lo plantea el profesor García, en esta idea de un presidencialismo reforzado y con estas ideas de controles que plantea la Constitución de 1980, nosotros vemos la constitucionalización de varios organismos, algunos bien y debidamente justificados incluso dentro de una teoría democrática, pero otros que son bastante conflictivos y disruptivos en función de los roles que cumplían. Y ahí el profesor García mencionaba el COSENA. Yo creo que ese es quizá el más disruptivo en términos de teoría institucional y teoría democrática que uno puede sostener. La Constitución, el anteproyecto, el borrador de la Convención Constitucional tampoco escapó de este, digamos, trayecto de las autonomías. Constitucionalizaba Agencia Nacional del Agua, parte importante del sistema del sistema ambiental, Agencia de Protección de Datos, el Consejo para la Transparencia, Defensorías del Pueblo, Defensorías de la Naturaleza. Durante sus ideas también estaba la idea del servicio civil. Este servicio civil adicionalmente iba a nombrar o participar exhaustivamente en el nombramiento de todo este volumen de funcionarios y autoridades que iban a ejercer estos cargos dentro de las autonomías constitucionales. Por lo tanto, este no es un fenómeno de izquierda-derecha, no es un fenómeno de blanco y negro, moro y cristiano, sino que este es un fenómeno que tiene algún grado de transversalidad. Y bueno, ya lo he escrito en el anteproyecto de la Comisión Experta, lo refleja, y particularmente en algunas enmiendas que aumentan esta cantidad de autonomías constitucionales con los problemas conceptuales orgánicos, materiales que he señalado, los demás expositores sobre la materia. ¿Cuál es la idea que está detrás de todo esto?
yo creo que hay una desconfianza en la política. Puede ser una tesis. Otra tesis puede ser una necesidad de especificar o tecnificar ciertas funciones públicas que son extremadamente complejas. Aislarlas de los ciclos políticos, electorales, evitar los vaivenes, etcétera. Y esto es un proceso que se ha dado desde la conformación del constitucionalismo liberal, en la medida de que quien recibía toda la soberanía popular era la Asamblea Legislativa. Ella concentraba el poder y de ahí sobre la base de conformar el gobierno. En los regímenes parlamentarios se genera esta dualidad en los regímenes presidencialistas con el presidente, en el caso norteamericano y posteriormente latinoamericano, pero paradójicamente en ambos regímenes han avanzado estas figuras de ir separando ciertos aspectos de la toma de decisiones políticas y trasladándola a ciertos organismos que tienen algún grado de tecnificación y que creo yo que avanzan también estos niveles de mantener ámbitos de estabilidad institucional en determinados ámbitos de la toma de decisiones. Mi intencionalidad acá, obviamente, y por la literatura que yo reviso y también por lo que yo escribo y por lo que estoy leyendo, es que hay un componente importante de desconfianza en la política o de desdemocratización. En algunos casos eso está debidamente justificado, pero en otros casos eso es cuestionable. Y yo creo que si uno hace una revisión de los organismos que están presentes en la propuesta de la Convención Constitucional y que al día de hoy están presentes en el anteproyecto de la Comisión Experta, yo creo que hay varios que uno debería descartar de entrada. Y si llanamente habría por lo menos la mitad, yo la sacaría. O a lo menos haría un señalamiento genérico para mandato a la ley, y por último, si lo vamos a hacer, hagámoslo a nivel de autonomías legales, pero discutamos tal vez un estatuto, una estructura, que de una u otra forma nos ayude a organizar funcionalmente, institucionalmente, eso. Habiendo referido a estas ideas más generales sobre autonomía, quiero referirme a este bicho raro, este ornitorrinco, esta especie de instituciones raras que hizo la Constitución del 80 en el sentido de constitucionalizarlas como un organismo autónomo en los hechos, a pesar de que se establecían algunos principios propios para las policías y fuerzas armadas, que era de subordinación y no dependencia, no de liberación al poder político, es decir, que las Fuerzas Armadas de una u otra forma tienen un rol esencial y que ese rol esencial, si bien es cierto, tenía aplicación a estos principios que son tradicionales dentro del constitucionalismo democrático, sobre todo aquellos organismos a los cuales se le entrega el monopolio del uso de la fuerza, sí tenía una situación bastante particular y sui generis. Si bien es cierto, y vuelvo a reiterar, las constituciones latinoamericanas regulan a través de capítulos muchas de estas instituciones y tiene una razón histórica, tiene que ver con la conformación de los Estados-naciones latinoamericanos como consecuencia de los procesos de independencia que se llevaron durante el siglo XIX, en donde fueron lideradas por élites liberales ilustradas, pero que tuvieron un alto componente de cesarismo. Uno lo encuentra en Bolívar, en Sucre, todos los libertadores eran hombres que tenían algún cargo militar en sus milicias, Artigas, San Martín, Sucre, O'Higgins, Bolívar, etcétera. Todos cumplieron, y obviamente la estructuración de los estados se realiza a través de estas figuras militares. Entonces, hay un tema de historia. Efectivamente, nosotros no podemos escapar un poco de la historia. Pero la Constitución del 80, como asigna roles específicos a las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad, en esta desconfianza profunda de la crisis política que existió y que se manifestó cruelmente con el golpe de Estado de 1973, es una reacción sumamente radical a lo que ocurrió. Y uno lo ve de la siguiente manera. ¿Por qué la Constitución del 80 no le entrega al presidente de la República la idea de ser jefe de las Fuerzas Armadas o comandante en jefe, que es algo sumamente transversal en el mundo? Alrededor de 163 constituciones establecen esa figura. Comandante en jefe, jefe supremo, incluso la Constitución alemana le entrega al ministro de Defensa la conducción directa. Y tiene una razón histórica: la doctrina Schneider y la participación de militares en el gabinete de Salvador Allende. Es una reacción a eso. Tiene que haber una reacción, fue una reacción a eso y una eventual captura que se intentó hacer por parte de grupos radicales de izquierda a las instituciones armadas.
Por lo tanto, la separación se entiende de esa función y que no tengamos una norma estándar OTAN, que es lo más sofisticado en el tratamiento y la conducción de las relaciones cívico-militares a nivel político y estratégico, se entiende como herencia de nuestra historia. Eso además formó grupos plenamente corporativizados como consecuencia de las ideas que estaban muy presentes dentro de los redactores autoritarios. Esta corporativización se reflejó a nivel constitucional, orgánico constitucional. Se establecieron niveles de autonomía político-institucional, esta idea de los roles de los garantes de la institucionalidad, esta idea de avanzar en estos términos, y además se estableció una estructura que pudiera evitar que el presidente de la República controlara adecuadamente las autoridades. Estoy pensando en la inamovibilidad de los comandantes en jefe y posteriormente las reglas especiales en materias presupuestarias u en otras más. ¿Por qué le planteo esto? Porque en la discusión de la comisión experta ahí hubo la primera divergencia sobre esta materia. La primera gran divergencia fue la idea del capítulo exclusivo de las Fuerzas Armadas. Me están apurando, así que nos vamos a quedar encerrados, pero bueno. ¿Cuál es la complejidad que tiene este capítulo? Que de una u otra forma persiste con esta idea de quiebre. Entendemos que efectivamente le debemos entregar al presidente de la República la conducción de la seguridad exterior e interior de la República. Creo sumamente importante que el Consejo Constitucional no cree un capítulo en esteroides en materia de seguridad. Esto implica eliminar las referencias a gendarmería, esto implica eliminar esa propuesta de un Consejo de Seguridad sumamente en esteroides que se está planteando, que en las prácticas entendemos que puede ser una figura interesante, pero apliquémoslo en la ley. Pero creo que es necesario que si se quiere volver a insistir en un capítulo de Fuerza Armada, a lo mínimo deberíamos tener que el presidente de la República sea su jefe directo. Muchas gracias. Muchas gracias a quienes están aquí presencialmente, a quienes nos siguen en línea y particularmente a las profesoras y profesores que participaron de este octavo y último panel de estas jornadas. Como no queremos quedarnos encerrados, menos recordar años de prácticas universitarias de encerrarse, en fin, hasta aquí vamos a llegar. Muy buen fin de semana y seguimos atentos a cómo sigue el proceso constitucional. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao Marcela, que estés bien. Chao, saludos a todos, cariño, adiós. Corren.